Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Susana Valdés y junto a mis compañeros Karen Silva y Gerald Leiva haremos una presentación sobre lo que son los gastos rechazados por el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, el contenido que vamos a compartir con ustedes hoy, en primer lugar, definiremos qué son los gastos rechazados. Luego, observaremos lo que es la normativa de ley de la renta a los gastos rechazados. Después los gastos rechazados en la ley número 21.210, el esquema del efecto de gastos rechazados en los tres regímenes y situaciones especiales. Bueno, como introducción, los gastos rechazados son uno de los datos contables más importantes para los profesionales que determinan los resultados tributarios de una compañía, ¿ya? Son súper importantes porque ahí realmente se puede determinar cuáles son los datos o los gastos rechazados, perdón, o son los gastos que sí los acepta el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, partimos por definir qué son los gastos rechazados. Bueno, los gastos rechazados son un mecanismo de análisis para considerar en la renta líquida imponible de las empresas que se determina para la declaración de renta efectiva, ¿ya? No se permite que estos sean restados en la determinación de la utilidad para efectos del pago de los impuestos. Claro, ¿por qué? Porque esto estaría sujeto a no pagar impuestos, ¿ya? Ahora tenemos lo que es la naturaleza de los gastos rechazados. Bueno, son 4 condiciones. La primera de ellas es que el desembolso o gasto no cumpla con los 5 requerimientos establecidos en el artículo 31. ¿Cuáles son estos requerimientos? El primero de ellos es que sea necesario para producir renta, ¿ya? Como un equipo o una maquinaria con un documento fehaciente, pagados o adeudados. Eso no afecta en lo que es la condición, ¿ya? También que sea del ejercicio. Eso es súper importante, ya que por ejemplo en minería no podemos aparecer con lo que es presentando un Mercedes-Benz, porque no es necesario para producir renta, ¿ya? No rebajado como costos. Bueno, todo esto son requisitos copulativos, ¿ya? Si falta, lo que significa es que si falta uno de ellos, se transforma inmediatamente en rechazado. También tenemos la condición 2. Aquellos que dejan de cumplir los requisitos establecidos en la ley de impuesto segunda y tercero, del artículo 31 de la ley de impuesto a la renta. Uno de ellos, la deducción como gasto de los impuestos establecidos por leyes chilenas que no sean de la LIR. También tenemos la deducción como gasto de las pérdidas sufridas por el negocio o empresa, ¿ya? Bueno, y la condición número 3 son aquellas partidas que expresamente no cumplan con los requisitos establecidos en los incisos del 1 al 4 del artículo 31. ¿Qué quiere decir partida? La partida es un libro de caja o contabilidad de ingreso y egreso donde se realizan entradas y salidas monetarias, ¿ya? La condición 4, aquellas partidas establecidas expresamente a través del artículo 33 de la LIR. Buenos días, profesor. Buenos días, compañero. Bueno, mi nombre es Karen Silva y yo les voy a hablar sobre el tema 2, que corresponde a la normativa ley de la renta de los gastos rechazados. Bueno, la normativa de la ley de la renta que hace mención a los gastos rechazados son 3 artículos de la LIR que son el artículo 21, que corresponde a la tributación de los gastos rechazados, el artículo 31, que son los gastos aceptados, requisitos y condiciones, y el artículo 33, que son los agregados en la RLI. La RLI es la renta líquida imponible que tiene cualquier empresa en Chile.
Bueno, ¿cómo se clasifican los gastos rechazados del artículo 21 de la LIR? Bueno, esto hace mención a la tributación de los que afectan los gastos rechazados y esto consiste en las partidas que son clasificadas como reajustes, intereses y multas pagadas al fisco o a municipalidades u otros organismos que son creados por la ley. Bueno, estas tienen una tasa única de impuesto de un 40%. Bueno, acá tenemos el inciso 1, que hace referencia a los gastos rechazados afectos al artículo 21. Tenemos el inciso 2, que son los gastos rechazados no afectos, y el inciso 3, que son los gastos rechazados afectos. Bueno, este artículo tiene que tener un requisito fundamental para que se pueda aplicar, es que dichas partidas se encuentren pagadas, ya sea en desembolso o en pago efectivo. ¿Ya? Bueno, el inciso número 1 del artículo 21 son aquellos que dejaron de cumplir con las condiciones 1, 2, 3 y 4 anteriores y que son identificables o asignables directamente a la empresa. Bueno, de modo de ejemplo se puede mencionar los gastos incurridos como por la empresa no necesarios para producir renta, gastos que no exista documentación o incurridos por la empresa, etcétera. Bueno, los del inciso 2 son aquellas partidas clasificadas como reajustes, intereses y multas pagadas al fisco o municipalidad u otros organismos creados por la ley. Estos tipos de desembolso popularmente son conocidos como los gastos rechazados no afectos al artículo 21. Los que corresponden al inciso 3 son aquellos que dejaron de cumplir con las condiciones 1, 2 y 3 y 4 que mencionó mi compañera anteriormente y que son identificables de forma directa con los dueños, los socios o los accionistas. A modo de ejemplo, se puede mencionar el exceso de sueldo empresarial del socio, gastos no necesarios para producir renta identificable con uno o con varios socios o accionistas. En el tema 3 vamos a ver los gastos rechazados relacionados a la ley 21.210. Bueno, los gastos rechazados que hace mención a la ley 21.210 son la modernización tributaria que sufrió la LIR y esta modificó el artículo 14 del impuesto a la renta y esta creó tres nuevos regímenes tributarios que estas comenzaron su aplicación el 1 de enero del año 2020. Bueno, acá tenemos el régimen general semi-integrado, el régimen ProPyme general y el régimen ProPyme transparente. Bueno, respecto a la situación de los gastos rechazados y a la aplicación del artículo 21 y 68 de la LIR, se pronuncia al respecto que indica que quienes son los contribuyentes, los facultados para llevar una contabilidad simplificada y aclarando de paso respecto de los nuevos regímenes ProPyme general y transparente, si se ven o no afectados por la aplicación del artículo 21. Bueno, como podemos ver acá en la diapositiva, aquí tenemos un esquema del efecto de los gastos rechazados bajo los tres regímenes que yo mencioné anteriormente. A continuación, mi compañero Gerard va a detallarlos uno por uno. Buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras presentes. Mi nombre es Gerald Alexander Leiva Navarro y les voy a hablar sobre 6 puntos importantes respecto a los gastos rechazados por el Servicio de Impuestos Internos. Bueno, en el año 2020 se realiza una modificación sobre el artículo 21 en el inciso segundo de la LIR. ¿Qué es la LIR? Es la Ley del Impuesto de la Renta. Este establece que no existirá un cobro sobre el impuesto único a dichas corporaciones. ¿Esto qué quiere decir? Lo siguiente. Todos los gastos proporcionados por corporaciones o fundaciones chilenas no sufrirán un impuesto único, ¿ok? Que es el cobro del impuesto único. Pero deberán generar un agregado en la renta líquida disponible, tributando un impuesto de primera categoría. ¿Qué quiere decir esto? Es un impuesto que grava la renta, pero principalmente todo tipo de ingresos relacionado al tipo de capital proveniente por esta corporación, ya sea mineras, servicios industriales o corporaciones comerciales a la industria relacionada. Esto está estipulado por el artículo 21 en el inciso segundo. Luego están los contribuyentes de renta presunta. A diferencia de los contribuyentes no sujetos al artículo 14,
estos no serán afectados por el artículo 21 que establece el impuesto de primera categoría. No obstante, está orientada a todos los declaradores de renta efectiva completa o semi o simplificada bajo el régimen ProPIME general que establece el artículo 14 del decreto número 3 de la LIR, lo cual especifica de manera general la no afección de este impuesto. Luego están los pequeños contribuyentes. Los pequeños contribuyentes son aquellos que están categorizados como pequeña industria o pequeñas pymes. En la pequeña industria nosotros podemos encontrar lo que sería la pequeña minería, algunos talleres, por así decirlo, de manufactura artesanal, como lo serían obras o todo tipo de, valga la redundancia, manufactura artesanal. Talleres mecánicos, etc. Luego tenemos pequeñas pymes que serían todos aquellos, por así decirlo, pequeñas tiendas comerciales o pequeñas, por así decirlo, pymes comerciales que se encuentren en la calle, en la vía pública. ¿Ok? 100% relacionado a la vía pública. Ellos están protegidos por el artículo 22 de la LIR. Por ende, no deben cumplir con el artículo 21 pagando un impuesto de primera categoría, pero sí un impuesto de segunda categoría, o como se le conoce, el impuesto único sustitutivo de primera categoría, ¿ok? Que es un impuesto bastante menor al impuesto de primera categoría que pagan las corporaciones más grandes. El impuesto a la renta es recaudado por la municipalidad, y a diferencia de este, ¿no es cierto? Este no tiene relación con la IGC, que es el impuesto global complementario, que a diferencia de estos dos, este lleva un impuesto global complementario más el 10% de recargo, al igual que el de los no sujetos al artículo 14. Ahora, ¿por qué pequeños contribuyentes? Bueno, eso se lo determina el Servicio de Impuestos Internos, dada la evaluación que ellos le realizan a estas pymes para poder determinar si son pequeños contribuyentes. ¿De qué manera? Midiendo el volumen del flujo de mercancía que tiene dicha empresa, pequeña empresa por así decirlo, que eso es el flujo que yo tengo, ¿no es cierto?, de intercambio mercantil en cuanto a productos, bienes y servicios. En este caso, de manera más grotesca, cuánta mercadería yo muevo dentro de mi negocio. Y según el volumen en cuanto a espacio que yo tengo del negocio, si es una tienda pequeña, si es un negocio muy grande, entonces si dentro de ahí encaja en todos los requisitos o estándares que debe cumplir para estar dentro de los pequeños contribuyentes, el Servicio Interno Impuesto lo protege bajo el artículo de la LIR, bajo el artículo 22 de la Ley del Impuesto a la Renta. Bueno, una vez que todo esto ya está agrupado, nosotros nos podemos ir a los gastos rechazados a la luz de la Ley 21.210, que son todos los gastos que se rechazan por estos tres puntos que nosotros acabamos de ver, acreditando un pequeño impuesto que se le realiza a estos gastos, que son los siguientes. Está dividido por tres incisos y el primero es el 40% de impuesto que se le aplica a todo tipo de, por así decirlo, retiro de dinero que se realice por alguna empresa, ¿no es cierto? Estamos hablando de una suma de dinero bastante grande, que no esté de acuerdo al giro que esta empresa realice, a los bienes que tenga que realizar esta empresa, ¿ok? Luego puede ser que no se haya declarado la naturalidad del contribuyente, entonces se rechaza el retiro de este dinero. Y por último, puede ser en caso de que sea para un estricto beneficio propio hacia los contribuyentes de la empresa, hacia los dueños de la empresa o para la empresa en sí. ¿Okay? Como que me estoy haciendo un beneficio a mí mismo. Luego, no se realiza ni el 10 ni el 40% de descuento, de impuesto hacia todos los gastos anticipados, hacia el impuesto único de la ley, hacia impuestos de primera categoría, hacia multas sobre reajustes fiscales o impuestos de territorio o patentes mineras, o también a los impuestos de las corporaciones o de los gastos de estas fundaciones o gastos corporacionales, como queramos llamarlo. Pero sí se les va a hacer un agregado
de todos estos gastos que están siendo rechazados a la RLI, que sería la renta líquida imponible. Luego tenemos el inciso número 3, que está orientado hacia el 10% del impuesto, que está relacionado con los contribuyentes en la IGC, que es el impuesto global complementario. Y esto está 100% orientado hacia retiros, préstamos y bienes que la empresa realice. ¿Qué tiene que ver con retiros? Retiros que estén orientados hacia el propio beneficio de la empresa, préstamos que se realicen de manera indirecta o directa para el mismo beneficio de la empresa, y bienes de adquisición que la empresa haga como vehículos, todo tipo de servicios o bienes hacia la empresa, donde se le va a atribuir un 10% del impuesto, puede fluctuar también entre un 20% o un 11% dependiendo del tipo de bien que se adquiera. Al igual que acá, pasa en el inciso número 3, pasa de manera directa hacia el impuesto global complementario, no necesita ningún tipo de recargo específico. Luego de esto vienen las declaraciones juradas por gastos rechazados, que está totalmente ligado al inciso número 3 y tiene que ver con, a esto se le llamaba, por así decirlo, es 100% adjudicable a los contribuyentes de la empresa. ¿Ok? Estas declaraciones juradas. Y tiene que ver con estos retiros de dinero, ¿no es cierto? Estos préstamos que ellos hacen hacia sí mismos o estos bienes que ellos adquieren. Y estas declaraciones juradas deben ser todas, pero absolutamente todas, testificadas o justificadas en la DJA, que es la declaración jurada anual que se realiza el 23 de marzo de cada año. Ellos tienen que justificar estas declaraciones juradas que hacen y por qué se les rechazó el gasto. Y esto está 100% vinculado con el desembolso de dinero, grandes cantidades de retiro de dinero. Bueno, eso sería en la gráfica del esquema bajo los 3 regímenes que está en el PowerPoint. Se puede ver de manera más detallada o más simplificada, por así decir, cada uno de estos gastos. Espero que haya quedado claro. Si hay alguna consulta, alguna duda, se me puede realizar, no tengo ningún problema en responderla. Esa ha sido la presentación.